Yo soy africano, descendiente africano. Entonces es donde se empieza a traer mano de obra africana esclavizada en grandes tamaños, en grandes Soy un medidas. joven afrodescendiente, originario y residente del municipio de Colón, y tengo un año de estar trabajando el Un añil. vestigio de las plantaciones de añil en una punta de una propiedad que fue hacienda del cantón Icaquilillo. Hola gentes, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lara, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, Carlos Lara Dibujo. En este video vamos a hablar acerca de un producto que ha sido muy importante en el periodo colonial para el Reino de Guatemala y para la provincia de San Salvador. Estoy hablando específicamente del jiquilite, chiquilite o conocido actualmente también como añil. Y vamos a tener los aportes desde la historia, desde la agricultura y desde el emprendimiento acerca de este producto tan importante y tan característico también de nuestro país, El Salvador. Bueno, el tema del añil o chiquilete es un tema de hecho mundial, ¿verdad? No es un producto que simplemente se haya cultivado en América Latina o en Centroamérica, sino que de hecho los españoles conocieron de su existencia y por lo tanto nosotros conocemos de su existencia a partir de los comerciantes del norte de África. O sea, a los españoles este producto les llegaba en una forma de pasteles, envueltos en diferentes tipos de materiales, de telas, que llegaban a la península ibérica a través del sur. Y los españoles entonces conocieron esto justo con la palabra digamos, de derivación árabe, añil, ¿verdad? Que de hecho no es una palabra en español ni en castellano, sino de lengua árabe. Y ellos pensaban que era un mineral. O sea, cuando lo vieron, cuando lo conocieron y lo empezaron a manipular en la península ibérica, ellos pensaban que era un tipo de mineral como el lapislázuli. El añil, conocido como añil, nosotros lo conocíamos con una planta con el nombre de quilite. En este sector aquí buscando sobre la ex línea, la propiedad de los Figueroa, había unas partes que esa era la planta, solo como montes o nacía, solo quilite. Cuando se atraviesan el océano y llegan a invadir América, ¿verdad? Llegan a Centroamérica y se encuentran con que los indígenas portan prendas teñidas de azul y se interesan, les da curiosidad saber qué es lo que sucede con ese tipo de colorante, que obviamente no era normal, no era natural a las fibras de algodón o de cualquier otro tipo que los indígenas utilizaran. Entonces, en ese momento es cuando ellos empiezan a averiguar cuáles son los procesos, los procedimientos artesanales, ¿verdad?, propios para destilar el añil. Y ahí es donde se dan cuenta, ¿verdad? Actualmente nosotros contamos con una fuente primaria privilegiada que se llama, curiosamente bastante chistoso, que es el puntero apuntado con apuntes breves. Y este libro o este tratado sobre el añil, como se le ha manejado, ¿verdad?, nos da bastante información de la forma en la que se extraía el añil de la planta del chiquilete, que es una planta silvestre. Esa planta en este sector no es que se haya sembrado, no, que ella era una planta natural, ya que, como hablamos a veces, silvestre, que así se daba, abundaba, pero porque se desconocía los efectos que tenía la planta, ¿no? Una planta que daba importantes tonos de azul, y eso era algo bastante importante para los españoles y para los comerciantes en general. Hola, yo soy Diego Chacón, soy un joven afrodescendiente, originario y residente del municipio de Colón, y tengo un año de estar trabajando el añil. He estado en talleres de aprendizaje y pues poco a poco vamos mejorando las técnicas. Es un tipo de teñido de reducción. Cuando lo tengamos debajo del agua va a tener tan poco oxígeno que el añil va a quedar impregnado en esta tela. Pero cuando lo saquemos a la superficie, todo lo que esté, lo que haga contacto con el aire va a quedar azul. Y lo que no haga contacto con el aire va a quedar blanco. Y que en 1580 el hacendado español que vivió en Atiquizaya, de nombre Bartolomé de Molina,
cuando se prohibió la esclavitud indígena en 1542, fue a las costas de Honduras a traer una colonia de panunes. Los pueblos indígenas no participaban por lo general de la producción del añil. Desde finales del siglo XVI les es prohibido trabajar el añil. Era hundiendo los arbustos de chiquilite en una pila con agua. Y con la fuerza de aplastándolo con las piernas y manos, los indígenas iban logrando poco a poco que la planta fuera despidiendo el color característico azul que tenía. Después de esta primera inmersión en una pila bastante grande, en un espacio, ¿verdad? En una piscina, diríamos hoy en día, ¿verdad? Se sacaba el agua a una segunda pileta donde se dejaba con cal, probablemente dejaba reposar al tinte. Por último se sacaba el agua y el tinte que sobraba era el que se ocupaba para secarlo al sol y construir estas pequeñas pastillas, estas pastillas básicamente, y en otros casos también, en la mayoría de hecho de casos, se dejaba la arena, por decirlo así, ¿verdad? La arenilla que azul, se le colocaba en sacos de cuero. Diríamos la producción de los poquiteros en el segundo auge del añil de 1750 a 1800. José Antonio Fernández, el historiador costarricense, nos cuenta cómo la mayoría de personas libres que no vivían en pueblos de indios ni vivían en las ciudades, sino estos mulatos y ladinos que vivían hacia afuera de las grandes ciudades y en algunos pueblos de mulatos, empezaron a ocuparse de la economía del añil en poco, en producción pequeña. Esta producción pequeña permitía un añil de mejor calidad, que era por supuesto mucho más buscado por los fabricantes de vestimentas y de todo tipo de tejidos. La producción de los poquiteros no era vendida directamente por ellos. Los poquiteros entregaban su cosecha a los habilitadores o a los grandes productores. El habilitador es la persona que suministraba la semilla o el dinero para la compra de la semilla, para los insumos, y en sistemas de ferias se vendían los sacos de añil, y el habilitador lo que hacía era esperar básicamente un año con promesa de obtener la cosecha, ¿verdad? que se lograra, y de ahí esto iba a manos de los grandes comerciantes de añil. Los grandes productores eran clave porque tenían los vínculos con los comerciantes y los vínculos con los poquiteros. Los panunes venían de Banunes, y que en Cartagena de Indias y en la ruta del esclavo le llamaron negros de Guinea. Esa colonia de panunes que fue a traer Santiago y Barberena a las costas de Honduras, las trajo para trabajar en su hacienda. Y se ha mencionado que en la hacienda de Bartolomé de Molina, en el cantón de Caquilío, de Atiquizaya, que ahí se menciona que estuvo ubicada la hacienda de este hacendado, se cultivaba el añil y otras plantaciones. Según el alcalde de San Salvador, para 1624-25, el alcalde en ese momento dice que hay alrededor de 2.000 personas africanas esclavizadas, busales, es decir, de primera generación, que han llegado desde África, probablemente de la región de Senegambia actual, ¿verdad? De Senegal y Gambia actuales, a San Salvador. Y en la región actual de los pueblos de Tecoluca, Amastepeque, Zacatecoluca, y más tarde, cuando va apareciendo San Vicente también, esta gente se va asentando en las haciendas añileras. La nación mulata, los afrodescendientes de esa región, se convierten en capataces de las haciendas añileras y de los obrajes añileros. Y ellos, en calidad de capataces, empiezan a contratar indígenas de los pueblos de indios para que trabajen dentro de las haciendas. Hay que ser vergüenza, ¿ves? De ser negro. Yo no me avergonzo. No, yo me voy a avergonzar de lo que Dios hizo en mí. Sería un pecado que yo me avergonzara. Predomina la familia Paniagua todo, y no va a ver usted una gente blanca. Solo morenos, había unos. Yo me acuerdo de los propios jefes de los Paniaguas, negritos. Un hombre moreno, se llamaba Salvador Turcio, agricultor en todos los aspectos, carretero de primera plana, creando vaquitas, bueyes. Yo estaba así, y lo seguía, trabajando con él, va. Entonces, cuando íbamos a dar agua allá a esa propiedad de don Felipe, que le digo yo, allí había bastante de ese esquilite, que hoy se conoce como añil. Y yo curioso le preguntaba, papá, ¿y por qué solo aquí hay en este lugar? Y él me decía, ¿y cómo se llama? Porque yo le decía, es que esquilite parece con el nombre de huisquilite. Le dije, no, pero el huisquilite es una planta, es un monte espinudo. Y este esquilite que algo de tener bueno, porque fíjate que es un colorante, me decía.
porque yo cada vez que se compra una piña para el consumo de aquí en la casa, yo aprovecho y le echo las cáscaras que contienen fructosa, entonces hacen que cumplen la función que hace el hidrosulfito de sodio. Y así trato de que equilibrar un poco, pues, que es químico pero también es orgánico. Esta técnica se llama aventura. Aventura porque no sabemos exactamente cómo va a quedar al final el diseño. Se hace con 2 platos de pupusas o canastas de pupusas. Ponemos nuestra fibra, en este caso yo tengo una camisa de algodón porque lo que se vaya a teñir con añil tiene que ser de algodón o de origen natural. No podemos teñir tela sintética. Entonces venimos y lo que hacemos es distribuir toda la tela dentro de la canasta de pupusas a modo que quede como arrugadito. Yo iba a mencionar ese nombre, se conocía solo como por quilite, es una planta baja, que no crece más que como 1 metro, 1,20, por allá sí llega, aquí por allá sí lo veíamos, se hace parrita, porque no se va de un solo, no que ramella y se hace tipo parra. La época de oro del añil, entonces la podríamos encontrar entre 1750 y 1800. De 1800 en adelante, las guerras españolas, los conflictos entre España, Inglaterra y Francia van a llevar a que el comercio del añil empiece a decaer y entre en lo que Aldo Lauria llama una crisis del añil hacia 1830 más o menos. Se genera todo un periodo de depresión económica básicamente, que se va a recuperar allá por 1860 más o menos, ¿verdad? Casi coincidiendo con el surgimiento del café y de los tintes sintéticos que van a empezar a inevitablemente disminuir la compra o más bien la demanda europea por los tintes naturales y entre ellos el añil, por supuesto. Durante este año hemos estado trabajando en el lanzamiento de una marca que es Azul Pipil. Ustedes pueden buscarnos en redes sociales. Nos hemos dado cuenta que lo que algunas personas ven solo como una parte de nuestra historia, nosotros lo vemos como una oportunidad para generar ingresos económicos. También para seguir fomentando la conservación de la cultura, ya que es algo muy importante en nuestra historia y en nuestra cultura. Las personas que prefieren nuestros productos son en su mayoría jóvenes, de 25 a 35 años. También nos prefieren personas que viven en el extranjero, que piden que sus familiares les lleven sus productos, o también nosotros podemos enviárselos. Personas que visitan a familiares que quieren llevarles recuerdos, una parte de El Salvador en una camiseta o en un bolso. Ustedes también pueden escribirnos a nuestras redes sociales para preguntar por el producto que a ustedes les guste. La capsulita del chipilín, así es, así ves. Busqué capsulita y ahí viene entre las semillitas. La hoja del añil es entre verde y blanquiscosita, como cenicita. Así viene siendo. Satanás era un hombre fornido. Los brazos estos de aquí eran así, como las canillas de uno. Pechos saltados y anchos. Y era un hombre negro. Era ayudante, el mejor ayudante que yo he visto de herrero. Él era majador. Era majador. Y fue ayudante de toda la vida de mi papá. Y le he preguntado a Alfredo Ramírez por qué específicamente la provincia de San Salvador es la que tuvo el auge en la producción y la exportación de añil, convirtiéndose exclusivamente en la productora y exportadora de este producto. Y me ha dado 3 razones. La primera es el suelo volcánico, que pues con sus nutrientes se convierte en un suelo muy fértil para que se pueda obtener un producto de mayor calidad, siendo así que el añil salvadoreño es el considerado pues, el mejor del mundo. Y eso da paso a la segunda razón, que es las propiedades del tinte extraído, y es que el añil salvadoreño da diferentes tonalidades de azul y además que no se destiñe. Y esto era muy valorado por las autoridades y también por los comerciantes españoles en la época colonial.
Y la tercera razón es la habilidad del artesano para colocar la cantidad adecuada de cal y aprovechar al máximo el tinte. Pues estos artesanos en su mayoría eran mulatos. Los mulatos son los descendientes de negros, africanos, africanas, mezclados con españoles, con indígenas o con otras poblaciones. He tenido la oportunidad de estar en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y en El Salvador. Y en el territorio salvadoreño ha sido en el único lugar donde he encontrado productos teñidos con añil. Y ahora entiendo por qué. Y en ese periodo colonial, las otras provincias se dedicaron a la producción y exportación de otros productos. Y era la provincia de San Salvador la que se dedicaba a la producción y exportación del añil por las razones que ya he dado anteriormente. Este tema da para hablar un montón, pero nos vamos a quedar hasta acá. Este video solo es un pequeño acercamiento a ese mundo azul, a ese mundo del añil y ese elemento importante, crucial para la presencia de nuestros ancestros y ancestras africanos y africanas en el territorio salvadoreño en el periodo colonial y sus aportes valiosísimos hasta la actualidad. Vean los videos anteriores y manténganse pendientes de los nuevos videos que voy a seguir compartiendo. Suscríbanse, compartan, comenten, den like y les voy a dejar las redes sociales de mi querido amigo Diego Chacón, de la Fundación Afros también, a la que yo pertenezco, y mis redes sociales para que puedan ver mi trabajo artístico. Cuídense.